Cuando una persona empática llega al límite final de su alma, no sucede con gritos ni con una confrontación dramática como suele ocurrir en las relaciones caóticas. No, ese momento ocurre en silencio, un silencio tan extraño que parece detener al universo entero, porque cuando el empático se va, no huye, se desvanece, y es esa desaparición silenciosa lo que se convierte en la verdadera pesadilla para el narcisista. Lo que pocos entienden es que la partida de un empático no es un arrebato impulsivo, sino el resultado de un proceso de despertar largo y silencioso, que ocurre dentro de él, un proceso que ni siquiera el propio empático reconoce hasta el último instante. Empieza a ver con claridad aquello que antes intentaba justificar. Recuerda las veces que guardó silencio para mantener la paz, las veces que se culpó para que el otro no se fuera, las veces que sacrificó su alma solo por una falsa sensación de tranquilidad. Y entonces ocurre algo muy sutil, pero decisivo. Se detiene, despierta. Ese no es su momento de debilidad. Ese es su momento de mayor fortaleza. Por primera vez ve con claridad dónde está y en qué se está convirtiendo. Por primera vez escucha esa voz interna, una voz suave pero firme que le susurra: ya basta. Y en ese instante sucede un cambio. El empático deja de reaccionar como antes. Ya no actúa desde el miedo, ni desde la culpa, ni desde esa necesidad de sanar a otros, para sentir que merece amor. Se levanta no para luchar contra nadie, sino para regresar a sí mismo. Esto no es una despedida común, es el despertar de un alma. Y para el narcisista que siempre creyó tener el control de todo es el inicio de un pánico que jamás podrá admitir. Cuando entras en las profundidades de la historia, te das cuenta de algo que quienes miran desde fuera jamás podrán entender. La fractura de un empático no comienza con discusiones, rebelión o sospechas. Comienza con señales diminutas, detalles que solo quien vive dentro de esa relación puede percibir. Al principio, el empático simplemente se siente más cansado de lo normal. No es un cansancio físico, sino emocional. Se debe al esfuerzo constante por mantener el equilibrio entre ambos. Intenta adivinar los estados de ánimo del otro, evitar conflictos, reformular sus palabras para no ser malinterpretado. Sonríe cuando está herido, guarda silencio cuando su alma grita. Se convence de que, con un poco más de paciencia, todo mejorará. Pero lo que no se da cuenta es que, mientras intenta salvar la relación, en realidad se está desmoronando poco a poco. Su mente se vuelve borrosa. Las cosas que antes le daban alegría, ahora se sienten apagadas. Se vuelve olvidadizo, inseguro. Se culpa sin saber por qué, como si una neblina cubriera su conciencia, una señal clara de que está perdiéndose a sí mismo, pero no lo ve. Mientras tanto, el narcisista sigue creyendo que tiene el control. Está acostumbrado a que el empático siempre escuche, siempre ceda, siempre regrese, después de cada herida. Confunde la bondad con obligación, la comprensión con deber, la resistencia con sumisión. Esa distorsión da paso al momento más peligroso, cuando el empático comienza a ver con claridad, no con la mente, sino con la intuición. Una intuición que ha ignorado demasiadas veces. Ve la incoherencia que antes justificaba. Ve el dolor que antes escondía. Ve disculpas vacías, promesas huecas, ciclos repetidos, como un guión viejo. Y al ver, sus emociones cambian. No hacia el rencor el empático rara vez odia. Cambian
hacia una tristeza profunda. Una decepción que ya no se dirige al otro, sino a sí mismo, por haber intentado demasiado, creído demasiado, perdonado tanto hasta perder su alma. En ese instante, comienza una desconexión silenciosa, no una separación física, sino emocional. Ya no espera una disculpa, ya no espera un cambio, ya no necesita demostrar su amor. Ese es el punto de quiebre. El corazón del empático ya no mira hacia quien lo hiere, vuelve a mirarse a sí mismo. Y cuando un corazón que antes se sacrificaba comienza a priorizarse, toda la estructura de poder en la relación se tambalea, pero el narcisista no lo nota. Cree que el empático solo está un poco frío y que pronto volverá. No comprende que esto no es frialdad, es renacimiento. No es distancia, es despertar. No es silencio, es el final de una obra que el empático ya no tiene alma para interpretar. Y justo ahí, cuando el empático sale del torbellino invisible, comienza un efecto dominó emocional que el narcisista nunca anticipó. Déjame llevarte más allá, a lo que sucede después, donde el cambio ya no es solo emocional, sino una auténtica resurrección. La traducción continúa en el siguiente mensaje debido a la longitud del texto. Traducción al español. Continuación. Mientras la desconexión interior del empático ocurre en silencio, otra transformación comienza a surgir no en el comportamiento, sino en las profundidades del inconsciente. El empático empieza a notar un desajuste. Lo que antes justificaba ahora resulta inaceptable. Las historias en las que creía comienzan a agrietarse. Las promesas bonitas suenan como ecos vacíos en una habitación desierta. Nadie ve este proceso, porque no se manifiesta en palabras ni acciones. Se ve en una mirada más distante, en un silencio más largo ante palabras dulces que antes le conmovían, en pequeños cambios, cuando ya no tiembla al ser ignorado o atacado sin razón. Esa transformación lleva al empático a mirarse como si observara una versión antigua de sí mismo que ya no puede sostener. Noches en vela, mañanas pesadas sin motivo claro, momentos frente al espejo sin reconocerse. Todo se convierte en evidencia de un agotamiento imposible de seguir ignorando. El empático empieza a comprender que el amor verdadero no te hace pequeño. No te obliga a encogerte, ni a disculparte por existir, ni a ser una versión más fácil, solo para no ser castigado con frialdad o ira. Entonces ocurre algo inédito. Deja de reaccionar automáticamente para calmar. Cuando el otro grita, permanece en silencio pero sin miedo. Cuando lo culpan, ya no busca su propia falla. Cuando lo comparan, siente molestia en lugar de culpa. Esta es la señal más clara de que el alma del empático está despertando, que la consciencia empieza a superar la costumbre de aguantar. Lo que más aterra al narcisista es esto. El empático no discute. No necesita probar nada. Simplemente ya no reacciona a manipulaciones que antes lo derrumbaban en segundos. Esa no reacción crea un vacío peligroso para el narcisista, porque todo su poder depende de su capacidad de alterar las emociones del otro. Cuando ya no hay reacción, el guión se vuelve inútil. El empático recupera, poco a poco, partes olvidadas de sí. Recuerda la paz de hacer lo que ama, la libertad de decir la verdad sin miedo, la alegría en lo simple. Leer, escuchar música, sentarse sin ansiedad. Esas piezas pequeñas son prueba de que vuelve a casa. Se da cuenta de que convirtió el amor en un trabajo de tiempo completo, estar siempre alerta para que el otro no se enoje, no se sienta abandonado,
no se derrumbe. Pero en todo ese esfuerzo, solo una persona fue realmente abandonada: él mismo. Y cuando esta verdad se revela, no hay gritos, no hay rabia, solo una tristeza profunda, pero una que despierta. El empático se da cuenta de que no fue amado, sino usado para llenar el vacío emocional del narcisista. No fue compañero, sino espejo para que el otro calmara su ego roto. Esta verdad le recorre la columna como un escalofrío, y todo lo que antes era difuso se aclara. Ahí comienza el mecanismo más profundo. Soltar, no por cansancio o falta de amor, sino porque ha visto la estructura completa de la relación, y su alma ya no puede fingir ignorancia. Desde ese momento, deja de intentar reparar lo que no le pertenece. Que el otro grite ya no lo hace intervenir. Que lo castiguen con silencio ya no le duele. Que lo humillen ya no le hace dudar de su valor. Este cambio no es menor. Hace tambalear todo el sistema de control del narcisista. Este comienza a notar algo extraño tan sutil que lo confunde, pero tan fuerte que lo inquieta. Ha perdido el control. El empático ya no depende de halagos. Ya no teme perder amor. Ya no necesita probar su lealtad. Se vuelve sereno. Y para el narcisista, esa serenidad es más peligrosa que cualquier rebelión. Mientras el narcisista se desespera, el empático entra en una fase de renacimiento. Nadie lo ve, pero en su interior está recogiendo cada pedazo de alma que alguna vez perdió: la autoestima, los sueños despreciados, la voz silenciada, los límites borrados. Cada vez que se pregunta, ¿merezco algo mejor?, abre una nueva puerta. Cada vez que deja de culparse, avanza un paso fuera de la oscuridad. Y un día silencioso, pero decisivo, surge una verdad simple pero profunda. Ya no ama al otro como antes, no porque su corazón esté vacío, sino porque ha vuelto a su lugar. Ya no entrega toda su energía a sanar a otro. Ya no usa el amor como cadena en una historia que no le pertenece. Ese es el verdadero pánico del narcisista. Lo siente, no en palabras, sino en energía, en una mirada que ya no ruega, en una voz que ya no tiembla, en silencios que ya no contienen miedo. El empático no se va con ira, se va con claridad, y es esa claridad pacífica pero afilada como una espada lo que hace colapsar el mundo del narcisista. ¿Crees que eso fue el final? No. Solo es la puerta a la siguiente etapa: el renacimiento real del empático y el enfrentamiento del narcisista con su mayor miedo: el vacío dentro de sí. El vacío. Poco a poco, el silencio aclara lo que antes era difuso. La persona empática empieza a revisar todo su recorrido. Cada comentario degradante disfrazado de crítica constructiva, cada momento en que fue convertida en la culpable, cada ocasión en que sintió que debía pedir permiso para ser amada. Todo aquello que antes justificaba con la frase «esa persona está herida», ahora aparece con una verdad ineludible. Ha aceptado demasiado. Ha soportado lo inaceptable, solo por conservar una relación que creyó destinada. Y cuanto más claro lo ve, más siente una separación interna. No es frialdad, sino lucidez. No es rabia, sino despertar. La persona empática se da cuenta de que no era la única que daba. Era la única que luchaba. Reconoce que ha estado cargando con la responsabilidad de sanar a alguien que nunca quiso sanar, como quien vierte agua en un cántaro roto y se culpa por no poder llenarlo. Cuando esta verdad se asienta, no lo hace con un estallido, sino como una grieta que se extiende en silencio.
Una parte de sí misma se derrumba, pero no es la parte débil, es la parte que construyó para creer que ese amor podía salvar a ambos. Y cuando esa parte cae, ya no hay razón para aferrarse a algo que ya no existe. Desde allí, la persona empática entra en lo que muchos llaman descender a la sombra, no para rendirse, sino para ver lo que antes intentó ocultar. Empieza a descubrir la verdadera razón por la que se quedó tanto tiempo, por miedo a ser abandonada, por sentirse insuficiente, por creer que debía ganarse el amor. Todos esos miedos no vinieron del narcisista, sino de partes heridas de su infancia que nunca fueron atendidas. Al confrontar esas partes, surgen emociones como una tormenta: ira por haberse permitido sufrir, tristeza por haber amado mal, compasión por haberse esforzado tanto. Pero lo más importante es esto: ya no huye de la tormenta, no se ahoga en ella, se mantiene firme dentro de la tormenta y deja que arrase con las ilusiones que antes llamó amor. Mientras tanto, el narcisista empieza a percibir el cambio, no por grandes acciones, sino por pequeños detalles a los que es extremadamente sensible. La mirada de la persona empática ya no refleja deseo. Su voz no tiembla, no responde al instante. Dice: estoy bien, sin tono de sumisión. Estos cambios, que parecen mínimos, desatan el pánico en el narcisista, porque intuye lo que creía imposible. Está perdiendo su centro de poder. Entonces, vuelve a usar sus viejas estrategias: culpabilizar, provocar lástima, recordar momentos felices, incluso crear crisis, para que la persona empática vuelva a girar a su alrededor. Pero esta vez, nada funciona, porque la persona empática ya no está en el mismo lugar. Ha retrocedido, no para huir, sino para ver con claridad. El fracaso de estas tácticas desestabiliza al narcisista. Nada asusta más a quien está acostumbrado al control que ver que ya no tiene control. Y cuando sus empujones, manipulaciones, amenazas y juegos emocionales ya no surten efecto, se revela su vacío interior, ese que siempre evitó mirar. Y allí ocurre el verdadero punto de quiebre. La persona empática ya no alimenta su ilusión. Los roles se invierten. La persona empática se vuelve serena. El narcisista, inestable. La persona empática piensa en su futuro. El narcisista, en su miedo a perder el poder. Ella empieza a sanar. Él, a enfrentarse a su propio reflejo sin nadie que lo suavice. Y entonces, sucede lo más importante. La persona empática se siente de pie, firme, en el lugar donde una vez cayó. Por primera vez en mucho tiempo, respira con ligereza, escucha su propia voz y mira hacia el futuro, sin sombras ajenas. Comprende que no se fue por dejar de amar, sino porque aprendió a amar de manera más sana. El narcisista ve este cambio sin poder entenderlo. No comprende por qué ya no lo persiguen. No comprende cómo el silencio puede ser paz y no castigo. No comprende la mirada de quien ahora brilla con algo nuevo: autonomía. Pero lo que más le duele al narcisista no es perder a la persona empática, es mirarse a sí mismo por primera vez sin el espejo que mitigaba su vacío. Cuando la persona empática se retira del juego, ya no queda público para su actuación, y es entonces cuando enfrenta su mayor terror: su soledad. Mientras tanto, la persona empática entra en un proceso de renacimiento, una versión más libre, más fuerte y más sabia está emergiendo.
Esto no es solo el final de una relación, es el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva vida, en la que por fin camina con paso firme y un corazón propio. A medida que este renacer interior se expande, entra en una nueva quietud, un estado que nunca antes había conocido, porque durante años vivió en la montaña rusa emocional que el narcisista creaba. Esta quietud no es un congelamiento por miedo, sino la calma de un alma que escapó de un laberinto invisible. Empieza a notar el espacio entre pensamientos, ese lugar que antes estaba lleno de ansiedad, cómo mantenerlo feliz, cómo evitar que se enfade, cómo no ser abandonada. Ahora, ese espacio se convierte en la fuente de algo nuevo, la voz de la intuición, la necesidad genuina, el cansancio no negado, la dignidad que regresa poco a poco. En este nuevo estado, la persona empática ya no intenta leer las emociones del otro como mecanismo de supervivencia. Ya no piensa ¿qué siente él?, sino ¿qué siento yo? ¿Te siento yo? ¿Siento yo? ¿Lo siento yo? Ese es el cambio más profundo y uno que el narcisista nunca podrá imaginar. Porque cuando la atención de la persona empática deja de girar en torno a el otro y se enfoca en sí misma, el sistema de manipulación del narcisista colapsa. Ya no hay reacción con la que alimentar su ego, ni perdón incondicional que tape su vacío, ni miedo al abandono que mantenga su control. Este es el momento en que comienza la caída del narcisista. Pero no es una caída visible, es silenciosa, igual que la desaparición emocional de la persona empática. El colapso ocurre por dentro. Una desesperación sutil emerge, porque por fin entienden lo que nunca quisieron aceptar. La persona empática ya no gira en su órbita, y mientras tanto, la persona empática empieza a reconectar con su cuerpo, ese que ignoró por tanto tiempo. Nota que respira mejor, que ya no está tensa como una cuerda, siente paz en la soledad, alivio por no tener que descifrar emociones ajenas. Comienza a dedicarse a cosas que antes eran lujos: descansar, cuidarse, comer sin culpa, estar en silencio sin miedo. Sin saberlo aún, esa recuperación física demuestra cuán profundamente la relación anterior la dañó. Solo al salir, entiende cuánto peso cargaba, y cuanto más lo ve, más firme se vuelve su decisión de mantener distancia, no por odio, sino por instinto de supervivencia del alma. Mientras la persona empática vuelve a respirar, el narcisista empieza a perder su estabilidad. Al principio, es una incomodidad difusa, la pérdida de control, de atención, de protagonismo. Siente que habla con alguien que ya no es sensible, que no se hiere fácilmente, que ya no gira a su alrededor como un planeta alrededor del Sol. Ese cambio lo irrita profundamente, porque amenaza su estructura mental, basada en una ilusión de poder. Pero pronto, la incomodidad se convierte en ansiedad, y cuando sus viejas tácticas, culpa, victimismo, recuerdos bonitos, crisis fingidas, ya no funcionan, la ansiedad se convierte en pánico, no por amor perdido, sino por la pérdida de su fuente emocional, esa que necesitaba para mantener un ego vacío. Mientras tanto, la persona empática avanza en su despertar, empieza a verlo todo con nuevos ojos. Las repeticiones, las disculpas sin cambio, los gestos de control disfrazados de cariño, las veces en que fue rebajada para que él se sintiera superior. Esta verdad no la destruye, la ilumina, y esa claridad crea una distancia espiritual que hace que lo que antes parecía una cadena ahora sea solo un hilo que puede romperse en cualquier momento. Entonces, el narcisista la ve darse la vuelta, y su miedo más profundo se activa: el abandono.
Tal vez no entienda lo que está pasando, pero siente con claridad que el poder ya no está en sus manos. Lo que antes usaba para manipular el deseo, el miedo, la dependencia de la persona empática, ya no funciona. En su desesperación, recurren a la táctica más familiar. Intentan atraer de nuevo a la persona empática, creando versiones nuevas de sí mismos, más amables, más reconociendo errores, más arrepentidos. Pero la persona empática ya distingue la estructura de esas disculpas. No nacen del autoconocimiento, sino del miedo a perder su fuente de suministro. Lo que más duele al narcisista es que, aun cuando cambian el tono, la persona empática no se conmueve, no porque sea cruel, sino porque ya no necesita esas palabras para existir. En esta lucha invisible, la persona empática avanza hacia la parte más profunda de su viaje. Comienza a sanar las razones por las que permaneció tanto tiempo con el narcisista. Memorias de la infancia, heridas antiguas, creencias distorsionadas sobre el amor emergen a la superficie, y en lugar de huir como antes, las enfrenta directamente. Esto la fortalece de una manera que el narcisista nunca comprenderá. La fuerza del autodescubrimiento. Cuando recupera cada fragmento de su alma, se da cuenta de que vivió demasiado tiempo en el rol de la salvadora, olvidando que su alma también merecía ser salvada. Deja de culparse, deja de ignorar sus emociones reales, deja de empequeñecerse para agradar a alguien. Y cuando se alza de nuevo en su versión auténtica, el narcisista se enfrenta a lo que más teme, la verdad de que ya no tiene influencia sobre la persona empática. A sus ojos, esa autonomía es una traición, pero para la persona empática es un regreso a casa. Irónicamente, justo cuando la persona empática alcanza su mayor claridad, el narcisista entra en su oscuridad más profunda. Siente el vacío que ya no es cubierto por la atención de la persona empática. Siente que su adicción al poder ya no se satisface. Confronta el eco de su ego sin nadie que amortigüe el dolor. Mientras tanto, la persona empática se siente cada vez más ligera. Ya no necesita ganar. Ya no necesita demostrar. Simplemente ha cambiado de nivel energético, y ese cambio derrumba todo el mecanismo en el que funcionaba la relación. Finalmente, la persona empática comprende que irse no fue un acto inesperado. Fue el resultado inevitable de un alma que vivió demasiado tiempo fuera de sí misma. No abandona al narcisista por agotamiento, se va porque ha entrado en la claridad que ya no le permite quedarse en la oscuridad. Y en el momento en que cruza ese límite, muy tranquilo, muy ligero, pero muy definitivo, es cuando el narcisista siente que su mundo entero se desploma, porque por primera vez entiende que alguien a quien creía nunca partiría, ya se ha ido, incluso estando frente a él. Cuando la persona empática ha salido del torbellino de manipulación y comienza a sostenerse sobre una nueva base de autonomía, ocurre un fenómeno final pero profundamente significativo. Empieza a mirar todo el recorrido, ya no desde el dolor, sino desde la claridad. Antes, al recordar al narcisista, sentía el corazón encogerse y la mente girar en preguntas como ¿en qué me equivoqué? O ojalá lo hubiera intentado un poco más, pero ahora cada recuerdo aparece como si viera una película en la que alguna vez fue protagonista en medio de la niebla. Ve que fue demasiado paciente, confió demasiado en promesas sin raíces, y se esforzó por reparar algo que nunca estuvo hecho para arreglarse. Y en lugar de culparse,
Siente apaciguarse el corazón, porque ha madurado lo suficiente como para mirar la verdad sin evasión. Esta claridad no la vuelve amarga, la vuelve serena, una serenidad que antes no conocía, porque había vivido siempre en un estado de emoción desbordada. Amó demasiado, sufrió demasiado, se sacrificó hasta vaciarse. Ahora ya no persigue a nadie, ya no intenta explicar lo que no tiene sentido, ya no permite que su corazón sea el campo de batalla de guerras anónimas de otros. Precisamente entonces, el narcisista a quien se creyó el centro debe enfrentar una realidad implacable. Ha perdido por completo su influencia. Ya no hay nadie orbitando sus arrebatos, nadie bajando la voz para calmarlo, nadie conteniendo la respiración ante cada mínimo cambio de su expresión, para evitar una disputa absurda. El narcisista se siente como una estrella apagada, y en su mundo nada duele más que dejar de ser visto. Intenta provocar impactos finales, esfuerzos desesperados por traer de vuelta a la persona empática, un mensaje largo y emotivo, una disculpa tardía, una promesa de cambio, a veces incluso una crisis fingida para suscitar compasión. Pero nada tiene ya peso. La persona empática contempla esos actos con la mirada de quien ha madurado. Ve, con claridad, que no es amor, sino una sed de poder agonizante. En esta etapa, la persona empática ya no necesita pronunciar un adiós, porque el adiós, de algún modo, ocurrió hace tiempo, en el instante en que decidió dejar de reaccionar, cuando su corazón dejó de contraerse ante cada reproche, cuando su mente dejó de correr detrás para explicar, cuando su alma dejó de suplicar ser comprendida. Ese fue el momento en que el vínculo invisible se cortó, incluso si ambos aún podían estar en la misma habitación. Y ese corte abre el camino a la resurrección definitiva. La persona empática descubre que ya no quiere volver a su antiguo yo, no quiere regresar a la versión que siempre temía, siempre se sacrificaba y siempre intentaba complacer a todos. Empieza a amar su nueva versión, más erguida, más fuerte, más lúcida y más capaz de elegirse a sí misma. Mientras tanto, el narcisista mira el vacío que la persona empática dejó y no logra llenarlo, porque lo que perdió no fue solo a alguien, fue el espejo que amortiguaba su vacío interior. Descubre que ningún suministro puede recrear la sutileza, la paciencia y la pureza que la persona empática aportaba, porque todo eso no provenía de la debilidad, sino de una riqueza interior que el narcisista nunca aprendió a poseer. Cuanto más intenta encontrar un reemplazo, más desesperado se vuelve, porque quienes llegan después no lo miran con comprensión, no perdonan la crueldad, no aceptan convertirse en ancla de sus arrebatos. Y es entonces cuando el narcisista comprende una verdad que jamás se atrevió a afrontar. No perdió a la persona empática porque ella no fuera suficiente. La perdió porque nunca supo valorar lo que tenía en sus manos. La persona empática percibe esa caída no con los ojos, sino con la intuición, y siente algo que antes creyó imposible: liberación. No una liberación envuelta en ira o rencor, sino la liberación que nace de saber que ya no pertenece a ese torbellino. Ese es el final del cuerpo del texto, pero también el inicio de una vida nueva. Una vida en la que elige relaciones donde no deba intercambiar su alma. Una vida en la que no se empequeñece para que otros se sientan más grandes. Una vida en la que sabe que amar no es sacrificio incondicional, sino reciprocidad entre dos personas que maduran juntas. Y entonces se marcha, sin mirar atrás,
sin remordimientos, sin necesidad de promesas. Camina con todo lo que ha aprendido. Que la lucidez no llega por la devastación que otro provoca, sino por atreverse a mirarse a sí misma. Que la fortaleza no nace de pelear, sino de detenerse a tiempo. Que la liberación no proviene de las palabras, sino de decidir callar en el lugar y momento precisos. La persona empática sale de la historia no como una sobreviviente, sino como una vencedora porque ha vuelto a sí misma. Y esa, al fin, es la victoria más hermosa. Al final, cuando la persona empática sale por completo de ese torbellino, comprende que aquello de lo que se liberó no fue sólo de una persona, sino de una versión antigua y erosionada de sí misma. Una versión que creía que amar era soportar, que el sacrificio era un deber y que el silencio era la única forma de ser aceptada. Y al mirar atrás, entiende que el encuentro con el narcisista, aunque doloroso, fue la puerta hacia un despertar que nada más habría podido propiciar. El narcisista no era un destino para quedarse. Fue el fuego que templó el oro, obligando a la persona empática a ver su esencia y a aprender a proteger su corazón, en lugar de entregarlo a manos ajenas. La verdad es que la persona empática nunca fue débil. Solo había olvidado su fuerza por estar demasiado acostumbrada a poner a los demás por encima de sí misma. Pero una vez que despierta, su dulzura deja de ser un punto vulnerable para ser explotado y se convierte en una luz que ninguna sombra puede devorar. Cuando regresa a su intuición, ve más claro que nunca. Cuando aprende a establecer límites, deja de ser arrastrada a bucles de dolor. Y cuando se afirma en su propio valor, se convierte en la versión que siempre había deseado ser. Para el narcisista, en cambio, el silencio final de la persona empática es la sentencia que jamás imaginó. No hay ira contra la que contraatacar. No hay llanto al que aferrarse. No hay súplicas con las que alimentar su ego distorsionado. Solo queda el vacío. Un vacío insoportable, porque lo obliga a enfrentar lo que más teme, a sí mismo. Y en ese vacío entiende algo esencial. No es que la persona empática lo haya perdido a él. Es él quien perdió algo valioso que nunca supo cuidar. La persona empática avanza con un corazón que ya no está roto, sino en reconstrucción. Aprende a amar sin perderse. Aprende a dar sin agotarse. Aprende a elegir a quienes pueden caminar a su lado, no encima de ella. Y, sobre todo, aprende a elegirse a sí misma antes que a cualquiera. Al final, este camino no trata de venganza ni de demostrar nada a nadie. Es un viaje de regreso a la paz que había perdido, de regreso al valor que había olvidado, de regreso a la luz que alguna vez dejó que otros opacaran. Y cuando se marcha serena, lúcida, soberana, no solo deja atrás al narcisista, deja atrás su versión más pequeña, para convertirse en la persona que siempre estuvo destinada a ser.